Bueno, quiero partir diciendo lo siguiente. Fue excelente la descripción que los hermanos me hicieron acerca de la situación, las condiciones en que se está viviendo en el país, en las familias, en la iglesia. Ellos estaban hablando de que hay desánimo en las congregaciones, que hay problemas. Ustedes saben que hay problemas sociopolíticos, tenemos problemas de desempleo, falta de educación, hay demasiada gente que se está yendo a otros países, muchachos que están buscando la manera de cómo salir del país porque en general sienten que no se está haciendo nada en nuestro país. También hemos enfrentado esta enfermedad tan mortal que gracias a Dios poco a poco vamos superando, y por supuesto sin mencionar otros aspectos de corrupción y muchas cosas que se dan. A nivel espiritual hay mucho desánimo en las congregaciones, hay indiferencia, hay mucha deserción de las filas espirituales, hay muy poco crecimiento numérico, etc. ¿Y qué decimos si estamos hablando de las familias? Estoy haciendo un recuento de lo que ellos me dijeron a través de una misiva, porque es importante. Vamos a basar lo que vamos a decir en estos aspectos y cómo vamos a tomar fuerzas para superar este tipo de cosas. En las familias hay mucha separación, hay lo que ellos llaman daños emocionales, que es una verdad latente. Lo que pasa es que nosotros, como no somos especialistas, no nos damos cuenta de las situaciones emocionales que los miembros pasan, ya sea por ansiedad, timidez, temor de enfrentar situaciones, etc. Hay una gran cantidad de situaciones emocionales, psicológicas que la gente atraviesa y que lamentablemente no nos damos cuenta, traumas. Y bueno, podemos hacer una lista bastante extensa, pero quiero resumir diciendo que todo esto que los hermanos han señalado, todo es cierto. Nos encontramos en medio de estas circunstancias todos nosotros, lamentablemente. Lo interesante, y quiero destacar esto, es lo siguiente: es que no todos actuamos de la misma forma ante las adversidades. Vamos a suponer, estamos todos en este mismo paquete, en este mismo barco, pero no todos tenemos la misma actitud o la misma reacción ante las circunstancias que estamos viviendo. ¿Por qué? Si las circunstancias son las mismas, ¿por qué razón nosotros no tenemos la misma actitud? Es interesante ver cómo la actitud de una persona a otra cambia frente a lo que tiene que enfrentar. Unos son destruidos por las complicaciones de la vida, otros salen adelante, y seguimos preguntando por qué. Lo que marca la diferencia, y es aquí donde tenemos que hacer un énfasis, lo que marca la diferencia es la fe. Solo los que tengan fe, esperanza, podrán sobrevivir en este mundo. Y aquí es donde vamos a poner el énfasis. Hicimos un recuento de lo que los hermanos han analizado porque es importante, son las circunstancias. Ahora bien, como esas son las circunstancias, lo que estamos afirmando ahora es que solamente las personas que tengan fe, que tengan confianza, que tengan esperanza, podrán salir adelante, los que tengan esa actitud de fe y de esperanza. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 7 dice así en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Lo que vemos son todas estas circunstancias que nosotros hemos señalado en la introducción de este mensaje. Eso es lo que vemos, pero no vivimos de acuerdo a eso que vemos, dice el apóstol Pablo allí. Tenemos que vivir de acuerdo a una visión totalmente diferente, la visión de la fe. En la Reina Valera dice: andamos por fe, no por vista. Entonces, quise hacer un énfasis en las circunstancias, porque ahora las circunstancias son lo que nosotros estamos viendo, pero nosotros no debemos vivir de acuerdo a eso que vemos. Lo que estamos viendo, todas las circunstancias actuales, son obstáculos grandes para nuestra vida cristiana, lamentablemente. Sencillamente no se pueden desconocer ninguna de estas cosas que estamos señalando. Estas son las cosas que vemos, como lo estamos diciendo. Por todo esto, quiero ofrecer algunas claves. Si ponemos mucha atención en estos aspectos que vamos a desarrollar en este mensaje, vamos a darnos cuenta que hay una salida en medio de esta vorágine. Ahora, quiero compartirles que esto que voy a decir no es un mensaje improvisado. Se trata de un mensaje, de una actitud que personalmente he venido desarrollando, haciendo crecer a lo largo de unos 15
a 16 años en mi vida personal. He tratado de hacer que la fe se impregne en mi corazón y vi muy propicio este mensaje que me pidieron compartir porque es parte también de mi vida personal. Por tanto, quiero ofrecerle entonces unas cuantas claves para que usted entienda cómo podemos hacer para salir adelante en esta situación tan difícil. Vamos a contestar 2 preguntas. En la segunda pregunta, la respuesta es las claves que quiero ofrecerle. En la primera pregunta, vamos a definir qué es fe. ¿Qué es fe? Y le pido mucha atención. Si usted apunta, hágalo. Y si usted no está acostumbrado a escuchar este tipo de definiciones, por favor, no se asuste, porque la verdad es que no estamos muy acostumbrados a escuchar este tipo de definiciones que quiero dar, pero lo primero que quiero decirle para contestar la pregunta, ¿qué es la fe?, es lo siguiente. La fe es lo contrario al temor. Escuche, la fe es lo contrario al temor. Alguien sin fe se ha dejado abatir por todas las circunstancias. Es alguien sin esperanza. Una persona sin fe es una persona llena de ansiedad. Entonces, el temor es lo contrario de la fe es lo contrario del temor. Y aquí es donde voy a entrar a la definición que quiero que ustedes capten y que traten de interpretar también junto conmigo. La fe es un estado emocional. Repito, la fe es un estado emocional, porque cuando uno cree no lo hace solo con el pensamiento. La fe no es un asunto de decir, tengo este pensamiento, tengo esta idea en la cabeza, tengo este pensar, tengo esta imagen en mi cabeza. Eso no es la fe. La fe es un estado emocional, porque cuando uno cree, no solamente cree con el cerebro, lo hace también con las emociones. Yo no sé si ustedes han escuchado esto antes, pero es la forma de verlo por lo que vamos a decir después, basados por supuesto en la palabra de Dios. Sentimos aquello que esperamos que sea nuestro. Si usted quiere realmente recibir algo que está creyendo, entonces usted tiene no solamente que ponerlo en su cabeza, sino también en su corazón, en sus emociones. Usted tiene que sentir que aquello le pertenece, y es ahí donde su fe está creciendo, está actuando. Entonces, la fe es un estado emocional. También el temor, así como el temor es un estado emocional que nos desequilibra, que hace que perdamos en cierta forma el control, la razón, nos hace perder en cierta forma el equilibrio emocional. Así el temor, como es una emoción, también la fe tenemos que entenderla como una emoción. Un escritor definió así la fe, según lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es como un título de propiedad. Aquí paso ya a ampliar lo que estaba diciendo. Primero, estoy asegurando que la fe es una emoción. La fe es algo que nosotros debemos hacer pasar por la cabeza, pero también por las emociones. Siento, quiero aquello que estoy esperando recibir. Entonces, la fe es una emoción, y también la fe es como un título de propiedad. Cuando uno tiene un título de propiedad, lo que está en el título escrito es suyo, le pertenece. Entonces, la fe es como un título de propiedad. Yo quiero conseguir, lograr algo, estoy esperando algo de Dios. Entonces, esa capacidad de creer tiene que ser como un título de propiedad. Ese convencimiento tiene que ser como un documento que dice, eso es tuyo. Así debe ser el grado de nuestra fe. También la fe es llegar a convencerse de aquello en lo que creemos. Es como decía un escritor que para mí es uno de mis favoritos, el Dr. Cho, decía que creer, que tener fe es como estar embarazado de algo. Escuchen esta definición, y las que son madres entenderán muy bien esto. Y todos debemos tratar de captar esta idea. La fe, según lo que dice este escritor, y también reforzando la idea de Hebreos 11:1, la fe es como estar embarazado de algo. Y quiero darles una ilustración acerca de esto que dijo este señor. Dice que en una ocasión él estaba proclamando en su iglesia que él tenía un escritorio de caoba filipino, que tenía una bicicleta y que tenía una silla. Y les estaba diciendo a su congregación que él tenía eso. Unos muchachos le dijeron que querían ir y ver esas cosas. Entonces él
lo llevó a su casa, pero dentro de sí estaba diciendo, ¿cómo hago ahora? Porque ellos no van a ver nada de lo que yo estoy diciendo que tengo. Así que cuando los muchachos llegaron a su casa, él les abrió la puerta, miren lo que yo tengo. Cuando los muchachos entraron a la casa y trataron de ver, no vieron nada porque la casa estaba vacía. Y le decían, hermano, ¿dónde están las cosas que usted dice tener? La bicicleta, la silla y el escritorio de caoba. Entonces él les dijo de la siguiente forma, no están en este momento aquí, pero yo estoy embarazado de esas cosas. Porque lo que pasa es que el embarazo es un proceso de gestación donde va creciendo un ser dentro de la madre y llega un momento en que esa madre da a luz. La fe tiene que ser algo parecido. Nosotros tenemos que embarazarnos, tenemos que sentir el deseo, la necesidad, que queremos alcanzar aquello que nosotros estamos pidiéndole a Dios y tenemos que creerlo, sentirlo. Por eso estamos diciendo que esta definición es un poquito diferente tal vez. Pero ahora, vamos a la segunda pregunta que yo tengo entre manos. ¿Cómo apropiarnos de la fe? Bueno, la fe entonces es como algo emocional, la fe es como un título de propiedad. Tenemos que apropiarnos de nuestra fe, ¿cómo? Así como un título de propiedad. Ahora quiero pasar a una pregunta. ¿Cómo apropiarnos de la fe? Y aquí quiero hacer la aclaración siguiente. Nadie nace creyendo. La fe es algo que se desarrolla. Ni siquiera el mismo padre de la fe que nosotros conocemos en la Biblia, como es Abraham, ni siquiera este hombre nació creyendo. Él fue desarrollando su fe. Él fue haciendo que su fe creciera y se puede ver por varias evidencias en las Escrituras. No lo vamos a mencionar ahora porque no quiero salir del hilo de lo que estoy argumentando, pero sí, ni siquiera Abraham, que era el padre de la fe, fue un hombre que creyó de una forma absoluta. No, la fe es algo que se desarrolla. Entonces, la fe es algo que nosotros debemos hacer crecer en nuestra vida. Bueno, ¿cómo podemos apropiarnos de la fe? Cuando una persona, y esto lo digo para todos los que me escuchan que son predicadores y ministros, cuando una persona se acerca a nosotros a contarnos su problema y que está pasando alguna dificultad bastante grande, en cierta medida, no voy a decir que totalmente, pero en cierta medida, nosotros hacemos mal simplemente diciéndole, hermano, tenga fe. Lamentablemente hacemos mal porque solamente le decimos eso, tenga fe. Es una salida muy simple a la situación que nos están planteando. Nosotros necesitamos enseñarle a las personas cómo tener fe, cómo se adquiere ese grado de confianza en el Señor. Esa es la idea que nosotros debemos compartir con las personas. Nos plantean sus problemas y quieren una respuesta sólida de parte de nosotros. No es solamente decir tenga fe, porque cualquiera podría tener un cierto grado de fe, pero nosotros tenemos los predicadores, los ministros, que encaminar a las personas a tener un grado de fe que les ayude a salir adelante en sus situaciones complicadas. Bueno, ¿cómo hemos de desarrollar, de tener fe? Eso es la pregunta que vamos a contestar ahora. En Hebreos capítulo 11, versículo 13, aparece por lo menos 4 pasos que yo quiero compartir con usted y que están ahí en la Biblia, que nosotros necesitamos retomarlos para hacer que nuestra fe se desarrolle. Dice ahí Hebreos capítulo 11, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo que prometido, sino, escuche, en el proceso, mientras esperaban lo que querían recibir, dice que ellos lo estaban mirando de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Entonces, aquí encontramos 4 aspectos y yo quiero agregar uno más a esta descripción. El primer aspecto de cómo hacer crecer nuestra fe es el siguiente. Número 1. Invertimos nuestra energía en aquello en lo que nos concentramos. Póngale atención a esta idea. Así que cuando nosotros nos concentramos en las circunstancias, no tengo empleo, las cosas están mal en el país, hay coronavirus, no sabemos si nos vamos a enfermar, cuando nosotros estamos centrando nuestra atención en esas cosas, lo que estamos dándole a esas cosas, ese énfasis que le estamos dando es toda la energía vital que tenemos nosotros. Entonces,
aquello en lo que nosotros nos centramos es aquello en lo que invertimos toda nuestra energía. Invertimos nuestra energía en aquello en lo que nosotros nos centramos. Así que cuando nos centramos en las circunstancias que vivimos, como ya lo dijimos, eso termina matando nuestra vida. Nos llenamos de ansiedad, de preocupación, que el coronavirus, que el país, que la migración, que van a quitar la Western Union de Nicaragua y no sabemos cómo vamos a hacer, que hay desempleo, que se me murió fulano de tal. Entonces, cuando la mente solo está ocupada en las dificultades, está invirtiendo todo su poder, toda su fuerza en esas cosas, y eso, por supuesto, hace que nosotros vayamos debilitándonos ante las circunstancias. Paso uno, el primer paso, dejemos de centrarnos en las circunstancias. Las describí al inicio porque lo que quiero decir ahora es, dejemos de estar centrando nuestra atención en este tipo de cosas, porque les estamos dando nuestra vida y esas circunstancias nos están quitando la vida. Definitivamente, entonces, nosotros debemos dejar de centrarnos en lo malo que está ocurriendo alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque nos debilita el estarnos centrando en esas cosas. El gran problema de los cristianos es que nos centramos en lo que no queremos. El problema del cristianismo es centrarnos en aquello que no queremos, en los problemas, en la carencia. Un día visité a una señora, tenía de visita a su mamá. Su mamá, por supuesto, una mujer mayor, me saludó, comenzamos a platicar, pero fíjese que pasó una cosa interesante. La señora, cuando me saludó, comenzó a hablar de todos sus males, de sus problemas, de dónde vivía, que estaba sola, que cómo hacía, que nadie le ayudaba, que estaba enferma del reumatismo, que tenía problemas en la rodilla, que le dolía el brazo, que el corazón lo habían operado, y comenzó aquella señora a decirme una gran cantidad de cosas, llenarme de la cabeza de sus males. Pero lo interesante es que yo miraba que esa señora como que se divertía diciéndome las cosas malas que le estaban pasando. ¿Por qué somos así nosotros? ¿Por qué solo estamos centrados en lo malo, en las circunstancias difíciles, y hasta nos divertimos cuando conversamos de esas cosas? No podemos abrir la boca para decir que Dios está bendiciéndonos, que nos está ayudando. La abrimos solamente para decir, estoy pasando esto, estoy pasando lo otro. Entonces estamos centrados lamentablemente en lo malo que nos pasa, y esta señora que les estoy contando es un gran ejemplo de eso que estoy argumentando. Cosa número 2 que debemos hacer para que nuestra fe se desarrolle. La primera es, no nos estemos centrando en aquellas cosas que nos debilitan. No nos centremos en lo malo, porque hasta la misma palabra de Dios dice, piensen en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo bueno. Es decir, debemos tener un pensamiento centrado en lo bueno. Número 2, debemos comenzar a ver, como decía aquí el versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 13. Mirándolo, dice que lo miraban de lejos, dice, mirándolo es una acción continua. Yo en este momento estoy predicando, lo estoy haciendo, no lo hice ni lo haré, sino que en este momento lo estoy haciendo, estoy predicando. Entonces es una acción continua. Así que nosotros necesitamos practicar, apartar tiempo para ver en nuestra mente eso que queremos. Ese viaje, ese hijo que se está portando mejor, el empleo, que estamos con salud. Un pensamiento es, recuerde bien esto, un pensamiento es la primera materialización de las cosas que queremos. Si usted quiere desarrollar su fe, aparte tiempo para comenzar a ver aquello que quiere, comenzar a disfrutar en su mente cuando yo esté de esta manera y entonces cuando esté de la otra, y usted disfrute esa imagen, esa visión de lo que usted quiere lograr. Dice la Biblia aquí que ellos lo miraban, no lo tenían, pero lo miraban. Entonces, recuerde esto, el pensamiento es la primera materialización de lo que nosotros queremos conseguir. Todo lo que existe, mis queridos hermanos, comenzó siendo primero un pensamiento. Veámoslo en nuestra mente entonces. Ese hijo restaurado, ese trabajo por el cual hemos orado tanto, el viaje que queremos desde hace tiempo, la iglesia que soñamos, etcétera. Practiquemos la visualización de lo que nosotros queremos alcanzar. Número 3, dice ahí el pasaje de Hebreos 11:13 que ellos lo creían, creyéndolo. ¿Por qué nos llenamos nosotros de temor? Porque centramos nuestra atención en aquello que no queremos, en vez de centrar nuestra atención en lo que queremos. Esto sería creyéndolo.
centrar nuestra atención en aquella cosa que deseamos recibir. Santiago lo dice muy claro cuando dice él, pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar que va y viene, va y viene. Dios no le da nada a aquel que funciona de esa manera. Y aquí quiero tomar un espacio para narrarles una historia. Hace muchos años, cuando yo estuve en una congregación muy grande, los lunes había culto de oración. Y todos los lunes llegaba una señora, una mujer anciana, y ponía en un papelito una petición. Y todas las reuniones de oración, ese papelito nunca fallaba. Eso estuvo como por 5 años en las peticiones. La petición que la señora hacía era esta: por favor, hermanos, oren por mi hija porque tengo mucho tiempo de no saber nada de ella. Cuando yo escuché por primera vez esa oración, cuando yo llegué a la iglesia, ya ese señor estaba haciendo esa oración. Yo no sé cuánto tiempo había pasado antes que yo llegara, pero cuando yo llegué ya estaba haciendo esa oración. Por favor, hermanos, oren por mi hija porque no sé nada de ella. Yo quiero noticias de mi hija. Hermanos, les confieso que esa señora pasó alrededor de 5 años en cada culto de oración pidiendo aquello. Yo personalmente, como era muy joven, realmente les digo y lo confieso, me cansaba de escuchar aquello todos los lunes, pero la señora seguía y seguía y seguía y seguía. Ella llegó a convencerse que a través de la oración de los hermanos podía llegar a encontrar una respuesta a lo que estaba pidiendo, saber noticias de su hija, hasta que una noche de lunes pasó un papelito en donde decía: doy gracias a Dios porque ya sé dónde está mi hija. Cuando todo terminó, nosotros fuimos, la felicitamos, nos sentimos alegres con la señora porque su perseverancia en oración le hacía creer, estar convencida que iba a recibir aquello que estaba pidiendo. Bueno, entonces tiempo después pasa otro papelito donde dice: pido sus oraciones porque voy a reunirme con mi hija. ¡Wow! Entonces, lo que ella quería lo estaba pidiendo, tener noticias de su hija, pero ahora la oración que ella había hecho se había multiplicado en beneficios, porque no solamente tenía noticias de su hija, sino que ahora iba a visitarla. Estaba en Estados Unidos ella. Y cuando la señora regresó, yo la visité para darle la bienvenida y saber noticias de la hija también. Así que me contó que ya la hija estaba instalada, que la hija estaba casada, que había conocido nietos. La mujer venía súper feliz, pero la constancia en oración, pidiéndole al Señor constantemente eso, sin dejar de creerlo, hizo que el Señor le diera más de lo que estaba pidiendo. Idea número 4 sobre cómo desarrollar nuestra fe. Dice la Biblia aquí que ellos miraban, dice que creían y dice que saludaban a aquellos que querían recibir. Es por eso que decimos que la fe es como un estado emocional, saludando aquello, dice la Biblia aquí en Hebreos 11:13. Saludar es interactuar con algo. Llega alguien a mi casa, entonces yo le saludo, ¿verdad? Yo le estrecho la mano, le doy un abrazo, es saludar a alguien. De tal manera entonces que nosotros lo que tenemos que hacer es para hacer crecer nuestra fe, no solamente es tener un pensamiento intelectualmente en la cabeza, sino que verlo, confiar, también dice aquí saludarlo, es decir, interactuar con eso, sentir que ya es nuestro. Aquí les cuento la historia de una hermana que la cuenta constantemente cuando andamos evangelizando. Ella tenía un hijo fuera del hogar y como toda madre, lógicamente, que no tiene noticias de su hijo, sufría. Pero una de sus hermanas, que es creyente, es una mujer cristiana, le decía: mira, tienes que hacer la práctica de hacer que tu hijo esté entrando ahí, que tú saludas a tu hijo, que le das un abrazo, haz ese ademán. Entonces la señora comenzó a practicar el saludar a su hijo cuando iba entrando. El hijo no estaba en casa, pero entonces ese tiempo que él pasó fuera, ella sufría mucho y comenzó a practicar eso de saludarlo, de interactuar con eso que quería. Hasta que un día finalmente eso que ella estaba pidiendo, visualizando, saludando, creyendo, se le hizo realidad tal y cual ella lo había practicado en su forma de saludar a su hijo entrando a su casa. Y por último, número 5, hablemos en positivo. Hablemos en positivo, confesemos lo que queremos
como nuestro, ya es nuestro. Así se desarrolla la fe. Hablemos de lo que queremos, no de lo que no queremos. Queridos hermanos, quiero aterrizar en estas ideas que he dado y es de la siguiente forma. El mundo debemos construirlo de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Si lo de afuera, las circunstancias, el desempleo, la enfermedad, la crisis, las peleas, los desacuerdos, si lo de afuera nos hace sentir, actuar, estamos entonces capturando cosas que nos van a hacer sentir mal, nos van a hacer sentir terrible. El mundo no se construye de afuera de la circunstancia hacia adentro, con lo que veo. No voy a construir mi mundo de esa forma. Voy a construir mi mundo a partir de adentro hacia afuera. Voy a ver, voy a creer, voy a saludar, voy a confesar lo que quiero, para que mi mundo lo vaya construyendo de acuerdo a mi fe. Es así como la fe puede lograr cosas imposibles. Si nosotros comenzamos a hacer crecer nuestra fe y comenzamos a desarrollarla de adentro hacia afuera. No es que las circunstancias me van a decir a mí qué creer y cómo sentirnos. No, voy a tener que doblegar las circunstancias a través de mi forma de creer, de pensar y de ver las cosas así como me lo indica la palabra de Dios. Debemos construir el mundo de adentro hacia afuera, como haciendo todo lo que hemos dicho, así ni más ni menos. En nuestra mente dejemos de centrarnos en lo que no queremos, tomemos tiempo para ver eso que queremos. Esto hará que nosotros comencemos a desarrollar nuestra fe. Ahora bien, las iglesias están perdiendo la fe, la confianza en el Señor. Bueno, yo diría que la iglesia no ha perdido la fe, pero ha debilitado su fe. Los tiempos que vivimos son duros y propicios para la incredulidad. La iglesia, mis queridos hermanos, necesita líderes que le enseñen a creer y que le ayuden a mantener viva la esperanza en medio de este caos que nosotros estamos viviendo. Y por último, quiero decirles lo siguiente. La fe no actúa con base en las circunstancias tangibles. Me pasa esto, está pasando aquello, el país, la familia, yo, la enfermedad. La fe no actúa de esa manera. La fe no actúa sobre la base de las cosas que vemos. El cristiano no construye su vida de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Él comienza a ser protagonista en su interior de lo que él quiere construir. Es dentro de nosotros donde comenzamos a construir lo que queremos. No permitamos que las circunstancias nos hagan sentir vencidos, sin esperanza, tristes, apagados. Luchemos por lo que queremos, centrándonos en eso, viéndolo, saludándolo, confesándolo, construyendo nuestro mundo desde nuestra capacidad de creer. Lo podemos lograr si desarrollamos nuestra fe. Mis queridos hermanos, muchas bendiciones y que el Dios Todopoderoso, ese que lo puede todo, les ayude a crecer en la fe para que la iglesia se convierta en un cuerpo invencible en esta nuestra Nicaragua. Bendiciones para todos.